Hoy 11 de mayo damos inicio a la charla académica, el ensayo académico, aproximación y recomendaciones para su escritura, como parte del ciclo de cátedras abiertas de la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas. Le recordamos a sus asistentes que esta reunión está siendo grabada y posteriormente será compartida a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Estaremos aproximadamente un promedio de 40 a 45 minutos en charla con el docente Alexander, ponente del día de hoy, y finalizado este proceso abriremos un espacio para realizar las preguntas que tengan los participantes. A todos gracias por su asistencia, profesor Alexander, adelante. Muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, un cordial saludo. Hoy nos congrega este tema muy interesante, el ensayo académico, aproximación y recomendaciones para su escritura. Hay que decir que lo que vamos a ver hoy aplica para escribir no solo ensayos, sino artículos académicos en general, artículos de reflexión y artículos que tengan cierta orientación divulgativa. Constituye, digamos, los conceptos que abordaremos, un insumo para fortalecer las competencias en redacción y estructuración de diferentes tipos de textos que escribimos en la universidad. Pero el énfasis estará pues más marcado hacia la escritura de ensayos académicos. Bien, veamos algunas características del ensayo. Eh, Hay que decir que el ensayo, antes de leer un poco la información que viene en pantalla, el ensayo es un texto o un género discursivo académico. Se produce mayoritariamente en el ámbito universitario disciplinar, también en el ámbito cultural. El ensayo realmente es un texto, digamos, polisémico, en el sentido de que no hay una estructura fija, no hay una estructura, digamos, totalmente definida, no hay una extensión unificada, todo depende como del contexto de escritura del ensayo y de la disciplina o del programa en el cual se escriba, y también depende como de las pautas de cada docente. Es decir, es un texto o un género discursivo absolutamente cambiante, variable, camaleónico. No podemos fijarlo muy bien, salvo decir algunas generalidades que vamos a y particularidades que vamos a abordar a continuación. Bien, la primera, el ensayo se apoya en el punto de vista de quien escribe, puesto que su esencia es la búsqueda, más que una exposición enciclopédica o demostrativa, más que tener como meta resolver una cuestión concreta, la plantea, nos dicen estos autores. Por eso se llama ensayo, ensayar, intentar. No quiere decir que el ensayo sea un texto al que le falte rigurosidad, reflexión, o se escriba de una forma rápida, ligera, sin planificación. No, sino que la naturaleza del ensayo es explorar un tema y ayudarme a mí a pensar mediante la escritura. Entonces es una tentativa de aproximación. Es un género argumentativo y expositivo. O sea, cuando decimos género nos referimos al tipo de texto. Dado que en el ensayo, se sostiene un punto de vista propio, a la par que se busca convencer al lector. Miren qué interesante esto. Un punto de vista propio. Eso quiere decir que el ensayo tiene una orientación reflexiva importante, se puede escribir en primera persona, eh, yo puedo recurrir a metáforas, puedo utilizar un lenguaje, digamos, con ciertas figuras verbales, porque yo estoy planteando mi punto de vista. Es decir, en el ensayo no hay que demostrar nada, ni hay que concluir nada, simplemente pensar mediante la escritura. Cosa distinta a los artículos científicos, a los artículos de investigación, donde usted definitivamente sí debe concluir, llegar a unos hallazgos y dejar que hable el procedimiento, las fuentes, el diseño metodológico y demás.
En este tipo de escritos suele proponer un tema que en ocasiones no se resuelve, puesto que es un intento o una aproximación. Sin embargo, el carácter libre y abierto del ensayo no supone superficialidad ni falta de rigor. Además del conocimiento y la profundidad reflexiva que lo acerca a la ciencia, tiene una dimensión estética que lo acerca a la literatura. Esto quiere decir que yo en un ensayo puedo tener ciertas licencias poéticas, ser creativo con el lenguaje, metaforizar, puedo escribirlo en primera persona, cosa que no ocurriría exactamente en un artículo de investigación como tal. Digamos, son dos tipos de textos o de géneros discursivos que tienen esa diferenciación. Continuamos. La calidad de un ensayo académico está determinada por la rigurosidad y la relevancia de la documentación y los apropiados manejo e interpretación de referencias académicas y bibliográficas. Y tenemos esta otra. Más que el producto de una investigación científica, el ensayo es la expresión original de los conocimientos que, a manera de sedimento intelectual, a partir de mis lecturas, se han ido acumulando a lo largo del tiempo en quien escribe. Y por supuesto, de las lecturas reflexivas y de la actitud crítica que desarrollan los estudiantes que comienzan a escribir este tipo de textos. Aunque la citación es central, resulta poco conveniente sobrecargar el ensayo de citas, referencias o pies de página, pues su naturaleza es reflexiva y busca el posicionamiento del autor. No se trata de prescindir de la referencia, sino de buscar y proyectar ante todo la voz de quien escribe. Bien, hagamos algunos comentarios sobre estas afirmaciones que hay acá. Depende del contexto. Yo aquí estoy mirando mi biblioteca física, que comencé a construir hace mucho tiempo, y toda biblioteca es un proyecto de lectura. Yo veo un libro que se llama Ensayo sobre el alma romántica y el ensueño, de Albert Begin, 236 páginas, y está sobrecargado de citas y notas a pie de página. Y de pronto miro hacia otro lado y veo un librito que se llama La Franja Amarilla de William Ospina, escritor colombiano, poeta, literato. Y lo abro y veo ensayos que tienen 3 páginas, otros 5, otros 6, y no hay normas APA, no hay resumen. Obviamente hay un discurso referido, es decir, él atribuye ciertas afirmaciones a determinados autores, pero lo hace de una forma discursiva, por decir algo así como lo plantea León de Grave en sus poemas, tal y tal cosa, pero no hay ningún tipo de citación específica en unas normas determinadas. Eso quiere decir que el ensayo es un texto o un género muy cambiante, cuya estructura y extensión dependen del contexto. Por lo general, nosotros los profesores, cuando planteamos la escritura de un ensayo a los estudiantes, lo hacemos para verificar y ayudar que el estudiante desarrolle determinadas competencias comunicativas. Entonces, un ensayo no tiene que tener resumen, pero a veces pedimos el resumen para mirar la capacidad de síntesis del estudiante. Un ensayo no tiene que tener normas APA exactamente en términos de citación, pero pedimos que se haga para entrenarnos en citación, ¿sí? Pedimos que haya argumentación, que haya exposición, que haya narración, que haya descripción y que haya calidad lingüística y que las referencias al final del ensayo estén correctas según el sistema que se utilice, que en este caso, pues en general es APA. Entonces, utilizamos un poco como excusa el ensayo y le hacemos variaciones para hacer pasar a los estudiantes por una experiencia de escritura multiniveles para que puedan desarrollar o fortalecer diferentes competencias comunicativas y escriturales. Pero lo cierto del caso es que así nos pidan a nosotros citación en el ensayo, esa citación debe ser poca. Bueno, pero ¿cuánto es poco? No lo sabemos. Hay profes que piden 5 referencias, otros 6, otros 10, porque lo importante es que usted refleje su propio pensamiento, su reflexión, su búsqueda. No es falta de rigurosidad, sino, digamos, posicionamiento de parte de quien escribe. Hablemos un poco, ya pasando a esta diapositiva, de la organización, el estilo y la presentación. Esto es aplicable a cualquier tipo de texto. Bien, cuando nosotros escribimos y leemos ensayos u otro tipo de textos, esperamos que haya fluidez, es decir, cohesión. ¿Qué es cohesión? Que los diferentes párrafos, secciones,
estén todos articulados y que todos estén, digamos, trabajando de manera multitareas para que se logre el propósito fundamental o el objetivo que yo me planteé a la hora de planificar y comenzar a escribir el ensayo. Bueno, dije planificar. El proceso de planificación y composición es central. Uno antes de sentarse a escribir tiene que sentarse a pensar, a esbozar qué es lo que quiere lograr con el texto, cuál es el público, cómo, qué tema abordaría yo allí, qué subtemas, plantear una pequeña tabla de contenido. El ensayo no lleva tabla de contenido, pero yo la debo construir para orientarme. Es como un mapa, es una cartografía conceptual, es un instrumento que me ayuda a desplegar información. Bien, estamos en el punto de cohesión. Y continuamos con que el estilo no solo sea coherente, sino adecuado para el mensaje que se transmite y para la audiencia según su perfil. Bueno, aquí hemos hablado de estilo. Estilo. Activemos un poco el puntero láser. Estilo. ¿Qué es el estilo? El estilo es mi manera personal de escribir y todos la tenemos. Todos tenemos un estilo en particular. Pero el estilo también es otra cosa. Es adecuación al género discursivo. Es decir, cuando escribas un ensayo, que no se parezca a un artículo científico, que no se parezca a una reseña, que no se parezca a un resumen, que no se parezca a un informe de lectura. Como decía Gabriel García Márquez, que eh,
los conectores o los marcadores funcionen como bisagras muy suaves que abren las puertas y por allí circulan los sentidos y no hay mayor ruido. Y presentación, digamos, es esa parte estética, es decir, que esté justificado el texto a ambos lados, que haya una misma fuente, que no se vea desorganizado el texto, que no haya interlineados dobles y luego uno sencillo. Es decir, esa parte pues como de visual, de presentación, que es muy importante. Si nosotros tenemos en mente todos estos aspectos a la hora de escribir, podremos desplegar un posicionamiento mucho más sólido, que es el lugar que yo ocupo en mi discurso. Bien. Hablemos ahora de la estructura del ensayo académico. La estructura, el armazón, la organización retórica o el esqueleto, tiene todos esos nombres. Explica el profesor Díaz que la organización retórica, cuando decimos retórica, es organización, digamos, argumentativa, por secciones, tradicional de un ensayo, comprende un título, una introducción en la cual yo presento y contextualizo el tema y el tópico que yo quiero desarrollar, y se plantea eso al final de la introducción. Allí, al final de la introducción, yo planteo mi tesis. Cuando digo tesis, me refiero como a esa idea central que yo quiero desarrollar. Pero puede ser una idea central, o puede ser dos, o pueden ser tres, depende de lo que yo decida. Y el resumen es una sección frecuente opcional. Luego viene el cuerpo o desarrollo del ensayo. Puede tener o no subtitulación interna, esto depende de su extensión. No obstante, es recomendable subtitular. Yo recomiendo mucho que después de la introducción, cuando usted aborde el desarrollo, obviamente uno no pone la palabra desarrollo, sino que es un concepto para uno orientarse como escritor de ensayos. Yo recomiendo que haga subtitulación interna, porque los subtítulos van orientando al lector sobre lo que está comenzando, lo que tiene desarrollo y lo que finaliza. Luego viene otro subtítulo, hay un inicio, un desarrollo y un final, y así sucesivamente. Subtitular es muy importante. En este cuerpo o desarrollo del ensayo se abordan las ideas, las razones y argumentos que desarrollan, fundamentan o justifican mis afirmaciones o mi tesis principal. Luego vendría un apartado de cierre, que es la parte final del ensayo. No lo llamemos conclusiones porque usted en un ensayo no tiene que concluir nada ni demostrar nada. Es una manera de pensar mediante la escritura y de aproximarse al tema. Por último, viene opcional, si te lo piden o no, la lista de referencias. En ensayos, bueno, en ensayos académicos es un poco más obligatorio. En otro tipo de ensayos, pues no es necesaria la lista de referencias ni que cites en normas APA, pero en el ámbito académico, esos dos asuntos sí se piden para, como es una escritura evaluativa, mirar que el estudiante está, digamos, desarrollando precisamente esas competencias. Sigamos con la estructura. Yo recomiendo, pero esto no es una camisa de fuerza, esto depende, que el ensayo tenga entre 10 y 12 palabras, unidades léxicas. Cuando digo unidades léxicas, incluye conjunciones, preposiciones, artículos. Bien, luego vienen los datos del autor, sus nombres, apellidos, programa, asignatura, correo. Luego viene un resumen, es una síntesis global del contenido del ensayo, del artículo. Yo recomiendo una extensión entre 60 y 80 palabras, es algo muy breve, pero el resumen se escribe al final. Cuando usted ya tiene escrito su ensayo, elabora el resumen. No lo hace antes, sino que lo hace al final, porque usted tiene mayor retrospectiva. Bien, un resumen, aquí me detengo un poco, un resumen bien elaborado, es el párrafo más importante del artículo académico, de reflexión o del ensayo. El resumen permite que los lectores reconozcan con rapidez el contenido y, como sucede con el título, se le utiliza en fichas bibliográficas, en los servicios pues, de indexación de información de las bibliotecas. Una pequeña estrategia, pues digo pequeña por lo breve, recomendación para la escritura de resúmenes, a partir de los aportes de la lingüística textual. Bien, cuando usted vaya a resumir cualquier tipo de texto, aplique estas 4 macro reglas semánticas, que son omitir, seleccionar, generalizar e integrar. Bueno, omitir es que usted no incluya en su resumen la información que, siendo muy importante, no es central para ello.
Seleccionar es el movimiento contrario, escoge lo que es relevante. Generalizar es que usted sustituya una serie de conceptos por un concepto mayor, para abreviar. E integrar es que usted tome varios párrafos y de eso haga una nueva construcción en 2 o 3 líneas. Entonces tenemos estos 4 movimientos: omitir, seleccionar, generalizar e integrar, para, digamos, poder construir un buen resumen. Esto es aplicable a cualquier tipo de texto. Estructura del resumen. Si yo tengo que escribir un resumen para el ensayo, yo les planteo estos 5 tópicos, que se llaman funciones comunicativas. Pero tengo que hacerlo en 60, 80 o 100 palabras, dependiendo de la extensión que a mí me den. Punto 1. Yo explicito el tema general y el tópico específico. Eso lo hago en una línea. 2. Presento el objetivo de mi ensayo. Y opcional, plantear una pregunta y los propósitos. Esto es opcional. Son decisiones que yo puedo tomar. 3. Puedo referirme a la centralidad o importancia del tema. 4. Opcional, señalar algún antecedente y proveer contexto. Y 5, esto sí es muy recomendable, indicarle al lector la estructura temática, es decir, yo como de qué me voy a ocupar el ensayo, qué se va a encontrar el lector, etc. Bien, si nosotros tenemos lecturas, tenemos información y tenemos este derrotero, es muy difícil que nos perdamos en la escritura de precisamente el resumen del ensayo. Bien, aquí quiero mostrarles gráficamente. Esta es una elaboración que hemos hecho a partir del análisis de muchos ensayos, cómo, digamos, funcionaría en términos visuales esquemáticos y de funciones comunicativas un ensayo. Bien, entonces aquí vemos que el ensayo parte de un título, luego viene el resumen, que es lo último que se escribe, y viene la introducción, que tiene como la forma de una especie de embudo o de pirámide invertida. Esta introducción se espera que tenga aproximadamente el 25% de extensión del ensayo. Bueno, eso es un promedio, puede ser 20, 25. Por supuesto, nadie va a contar esos porcentajes, pero esto es simplemente para que usted evite que la introducción le quede igual de extensa que el desarrollo, o le quede mucho más breve que la parte final del 15%. Bueno, ¿qué puede ocurrir en la introducción del ensayo? Yo puedo enunciar el tema general, es decir, se parece mucho al resumen, pero lo hago de forma mucho más expansiva, mucho más amplia. Yo enuncio el tema general, abordo el tópico específico, explicito mi tesis o mi afirmación o mi postura. Puedo argumentar con respecto a mi posición, puedo contraargumentar, puedo citar algunas fuentes centrales sobre el tema. Eso uno puede citar en la introducción. Lo importante es que no sean citas directas extensas de más de 40 palabras, sino pequeños parafraseos y alusiones a ciertos autores. Bien, y establezco en el último parrafito de la introducción, que generalmente tienen una página más o menos, es como la extensión, una página, página y media, establezco el alcance y el objetivo central de mi ensayo. Y opcional, volver a decirle al lector ya de manera un poco más ampliada qué es lo que se va a encontrar dentro de mi ensayo. Bien, luego viene la parte intermedia, que es el desarrollo, pero ustedes por ningún motivo deben utilizar la palabra desarrollo. Esto es simplemente una categoría para que yo me organice. Lo ideal es que haya relación interna, ¿sí? Cada cierto momento subtítulos en los que yo voy planteando cierta información. Se supone que esta parte debe tener el 60% del ensayo, es la parte, digamos, de mayor extensión. Bueno, aquí hay varias posibilidades, como lo ven con la flecha. Yo puedo profundizar en antecedentes conceptuales, realizar precisiones teóricas si es del caso, no es un asunto opcional, depende, señalar alguna perspectiva disciplinar. Yo puedo ejemplificar, analizar una situación, indicar causa-consecuencia, puedo indicar un problema y su probable solución, puedo plantear una pregunta y adelantar algunas probables respuestas. O sea, estos son como activadores de la escritura que me permiten desarrollar texto, tema y avanzar informativamente o reflexivamente.
Bueno, un ensayo realmente no es tan informativo, aunque haya algún dato, un ensayo es más bien de naturaleza argumentativa reflexiva. Ahora bien, yo quiero decir lo siguiente, nos han dicho, y eso se lo escucha mucho uno a los profesores, que el ensayo tiene que ser argumentativo. No, no es cierto. Un ensayo puede ser argumentativo o puede ser simplemente reflexivo. Yo puedo tener como intención comunicativa no argumentar nada, ni contraargumentar, sino plantear una reflexión, una interpretación con cierto tono, digamos, filosófico, literario, explorativo con el lenguaje, o pueden ser las dos cosas. Puedo argumentar, interpretar, o puedo argumentar, interpretar y exponer, es decir, ofrecer datos. Eso depende de la decisión que yo tome. Por eso el ensayo tiene una naturaleza abierta, es flexible. Yo puedo ofrecer datos, cuando hablo de datos no solamente me refiero a asuntos numéricos, estadísticos, bueno, en un ensayo puede aparecer la estadística, pero solo para explicar un concepto. Y cuando hablo de estadística es más bien como estadística descriptiva. Por ejemplo, por estos días decir que el 60% de los infectados con la COVID-19 son personas que no han seguido las indicaciones de confinamiento, de autoprotección, de distanciamiento social, más o menos algo como eso. Pero no es estadística, pues en el sentido de los artículos de investigación y de gráficos contables, gráficos con datos, etcétera. Bien, yo puedo indicar implicaciones, causas, consecuencias de algo, y este estilo de esta sección, como les decía, es analítico, puede ser argumentativo, interpretativo, en fin. Y ya luego viene la parte final que, si ustedes se fijan, tiene una estructura invertida diferente en la introducción. Aquí digamos que es como un final abierto. Al final el ensayo en su parte, digamos, de cierre se ensancha. Más o menos esto debe tener el 15% de extensión. Claro, nadie va a contar esto, es simplemente para que usted evite que la parte final sea más extensa que la parte introductoria, o sea, o tenga una extensión similar a esta parte intermedia, simplemente para que usted vaya balanceando la información. Bueno, ¿qué puede ocurrir en esta parte final? Yo puedo enfatizar en algunos asuntos central abordado en el ensayo, en el artículo, es decir, restablezco el tema, lo enfatizo, es como terminar en círculo, algo de lo que yo planteé en la introducción, me lo traigo de nuevo para la parte final y lo reenfatizo, lo restablezco. Yo puedo enfatizar en la posición o tesis que yo defendí, que puede ser una posición o pueden ser varias. Puedo indicar implicaciones con respecto al tema que yo acabé de exponer. En caso de aplicar, yo puedo ofrecer recomendaciones, hacer una especie de futurología prospectiva en relación con el tema, y puedo hipotetizar. ¿Qué es una hipótesis? Es una palabra muy interesante, hipótesis. Tiene el elemento compositivo hipo, que significa debajo, y tesis, afirmación, es decir, debajo de la afirmación. Entonces yo puedo terminar mi ensayo planteando hipótesis, es decir, nuevos supuestos, nuevas ideas que me surgen después de haber escrito y leído, pero ya eso no tiene desarrollo, y puedo plantear preguntas. Las preguntas que yo planteé en la parte final de cierre son preguntas abiertas que no tienen ninguna respuesta. Pero las preguntas que yo planteé en la introducción, debo ocuparme de ellas en el desarrollo del ensayo. Y como todo final, es un final abierto. Bien, el ensayo entonces, para concluir y entrar a la parte de preguntas, el ensayo es de naturaleza reflexiva, interpretativa, puede ser argumentativo. Y cuando hablamos de interpretación, argumentación, descripción, narración, exposición, nos estamos refiriendo a algo que se denomina modos discursivos. Es decir, uno con frecuencia escucha por allí que escribamos el género argumentativo. No, la argumentación no es un género. O sea, la argumentación no es un tipo de texto, es un modo discursivo. Al igual que la descripción, que es, digamos, mostrar las características de algo o de alguien de una manera, entre comillas, objetiva o subjetiva, tal y como yo lo vería.
Y la narración es contar qué le sucede a algo o a alguien en un contexto y en un tiempo determinado. Entonces, la narración se ubica principalmente en el tiempo y la descripción se ubica principalmente en un espacio. Y luego viene la exposición, que es un poco como lo más racional, más basado en el logos, en la palabra, donde yo ofrezco datos, ejemplos, citas, eh, y voy como definiendo conceptos, mostrando perspectivas. Entonces todo, bueno, y viene el modo discursivo argumentativo, en el cual yo planteo puntos a favor o en contra de algo, o fundamento mi perspectiva o contraargumento la perspectiva de alguien más. Pero lo que se dice en relación con la argumentación, la idea no es que sea una confrontación con nadie, sino que sea como un asunto dialéctico donde vamos ayudándonos a razonar de mejor manera a partir de la argumentación o del diálogo escritural académico o reflexivo en un texto como el ensayo. Bien, esta es un poco como la estructura que quería mostrarles a partir de lo que yo he visto en diferentes tipos de textos ensayísticos. Es un género absolutamente variable, polisémico, no unificado, pero que ciertamente, como su nombre lo indica, y proviene también de los trabajos de Michel de Montaigne por allá en 1500, él escribía unos textos de carácter reflexivo. Entonces la naturaleza del ensayo es realmente reflexiva, es una tentativa de aproximación. Por eso en la parte final de cierre, obviamente uno no lo llama cierre, sino que le pone un subtítulo creativo, uno no habla de conclusiones porque uno no concluye ni demuestra nada, sino que uno está, digamos, discurriendo, transitando reflexivamente un tema a partir de lo que uno piensa y de lo que uno lee. Bueno, hay muchos tipos de ensayos, es un asunto pues muy variable, entonces quería traerles un poco esta perspectiva, este panorama a grosso modo, y bueno, pienso Luis que entonces en aras de el tiempo podemos pasar entonces a los comentarios, reflexiones, preguntas. Profesor Alexander, muchísimas gracias por este compartir. Vamos a observar primero las preguntas que tenemos en el chat. Pues nos preguntan que cómo se accederá a a la grabación y el material. Pues ya finalizando este espacio compartiremos estas instrucciones. Eh, Jolibet Freiles Corsia nos pregunta, ¿la misma estructura del ensayo académico es el que se aplica a un análisis de un texto? Mm, tiene elementos, sí, hay vasos comunicantes allí. Pero digamos que el comentario hermenéutico literario de un texto exige una estructura un poco más abierta, mucho más personal eh, y mucho más centrada en el texto que estás leyendo para hacer precisamente el comentario. Hay elementos en común, pero este comentario hermenéutico literario exige que usted, cuando vaya a comentar el texto, eh, conozca bastante del autor que va a comentar, de su contexto, de su orientación política, ideológica, literaria, de sus otras obras, de su recorrido, haga un contexto, y luego eso implica que usted se lea muy bien la obra que va a comentar y luego la comente. Entonces yo diría que este comentario de un texto tiene elementos del ensayo, pero se acerca más al género reseña. Es decir, el ensayo es una manera de pensar mediante el lenguaje con respecto a un tema. En cambio, el comentario parte de profundizar y demostrar las cualidades y las particularidades de una obra en particular o literaria. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Jessica Juliana Rojas nos escribe, ¿un ensayo se puede enriquecer con imágenes o algún tipo de material multimedia? Sí, eso es posible, eso es posible. Eh, bueno, usualmente los ensayos, pues no, que aparecen en los periódicos, los ensayos de Mario Vargas Llosa, pues no tienen ningún tipo de imagen.
pero si es un ensayo académico o un ensayo que yo voy a publicar en un blog, en un, digamos, espacio multimodal, multimedial, yo perfectamente le puedo insertar un audio, una imagen, un video. Lo importante es que a esa audio, imagen o video yo le dé los créditos, es decir, eso es una cita, yo tengo que decir de dónde proviene esa imagen o ese recurso, digamos, audiovisual, y debo incluirlo en la lista de referencias. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, Sí. algo, hay unos estudiantes que yo tengo en un programa de biología que me están escribiendo unos artículos ensayísticos divulgativos muy interesantes. Y uno de ellos está escribiendo sobre los sonidos y las canciones del mar, que son pues los cetáceos, las ballenas, de cómo se comunican. Entonces él me dijo, profe, yo tengo que incluir un audio del canto de las ballenas y unas imágenes de las ballenas en el Pacífico, porque eso ilustra de mejor manera lo que yo planteo en el ensayo. Entonces es perfectamente posible. Tengo otra estudiante que me está escribiendo un ensayo maravilloso sobre las libélulas, ¿sí? Como controladoras de esos hábitats húmedos, controladoras de mosquitos, y cómo las libélulas pasan de ninfas a libélulas y tienen variados colores, y hay muchos mitos alrededor de la libélula. Le digo, profe, yo tengo que incluir una libélula, mostrar sus colores y mostrar cómo pasan del estado de ninfas a libélulas como tal. Entonces eso es perfectamente posible. Muy bien. ¿Alguno de los asistentes desea de pronto habilitar su micrófono para realizar algún comentario o interrogante adicional? Bien, si no hay más preguntas, quiero finalizar con esta reflexión. Profe, Adelante. buenas noches. Hola, buenas noches. Cuando usted dice que al final del ensayo se puede plantear una pregunta que debe ser abierta, esto no quedaría como, no daría como una sensación de que el ensayo quedó incompleto al yo plantear una pregunta al final del ensayo. Eh, bueno, el ensayo es una tentativa de aproximación. Por eso en la parte final uno no concluye ni demuestra nada. Ujú. Y las preguntas solo generan más preguntas y más posibilidades. En el ensayo lo que se espera es que haya nuevas preguntas al final. Que el ensayo queda incompleto, claro. El ensayo no resuelve nada en particular. El ensayo discurre de manera reflexiva en torno a un tema. Y lo que se espera es que sí se planteen preguntas, quedan abiertas y quedan resonando en la mente del lector. Eh, Al concluir en un ensayo, o sea, uno para colocar el final, coloque en síntesis. Usted lo puede, esa parte final la puede llamar de varias maneras. No vayan a utilizar la palabra conclusiones, no es recomendable. Usted puede utilizar una expresión como a modo de cierre, reflexiones finales, consideraciones finales, u otro subtítulo que sea creativo y plantear esa parte de cierre en la cual realmente uno no cierra nada, sino que uno pone un punto final, que en realidad son puntos suspensivos. Entendido, muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, agradecemos entonces a los asistentes. Compartimos por última vez el enlace para el registro y evaluación de nuestra cátedra. Recordamos a nuestros estudiantes de programas en convenio y especialización que este registro es el que se hace llegar a las respectivas oficinas de sus programas académicos para los requisitos de cátedra abierta en los que ustedes participan. Agradecemos entonces a todos su participación. Las memorias del encuentro y la grabación del mismo será compartido a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación Sociales y Humanas de Fundación Universitaria Católica del Norte, ubicándonos en Facebook o en Twitter
con @facultad CESHUCN. A todos, gracias por su participación. Finalizamos entonces el día de hoy este espacio de Cátedra Abierta. Nuestro docente Alexander, muchísimas gracias y los invitamos entonces a que estén atentos al resto de la programación académica que tiene la Fundación Universitaria Católica del Norte para sus estudiantes. Buenas noches, muchas gracias a todos y todas. Gracias.